Oficialmente llevamos una semana de que inició la agencia libre. ¿Y qué movimientos ha habido? No recuerdo una agencia libre con tantos movimientos, o sea, no de cantidad, pero De calidad. se puede decir Ujú. calidad o de impacto en la NFL. Y estaremos analizando división por división, quiénes han ganado, quiénes han perdido, quiénes el día de hoy están más fuertes de cómo terminaron la temporada pasada y mucho más de lo que nos ha dejado hasta ahora con esta primer semana de la agencia libre. Sin más, comenzamos. Bueno, antes de iniciar, yo soy Master Rogan, aquí está mi hermano, Oscar Gonzalo y todo. Y como dice, vamos a hablar y entrar con cada uno de los equipos y analizar más o menos los movimientos que hicieron, jugadores que llegaron, jugadores que se fueron, gente notable que vaya a hacer un impacto en nuevos equipos. Y sí, y analizar en las divisiones cómo fue quedando, quién tiene una mejor visión para la siguiente temporada. Y primero vamos a empezar con el este de la americana. Y se me hace que podemos empezar primero con Buffalo, ¿qué te parece? Sí, Buffalo está bien. Buffalo que pues ha sido víctima del cap space. El tener ya tu coreback franquicia de la calidad que es Allen, pues después de cierto tiempo cobra factura. Para mucha es chistoso porque muchos analistas decían que esta situación puede ser la causa de que la ventana de campeonato para ellos se cerró. Pero hay otros que decían, mientras tengas a Allen en el roster, esa ventana va a seguir abierta. Sí, no. Entonces, parte sí, parte no, pero pues al final de cuentas tienes que darle soporte para que puedan hacer No, y las mucho cosas. depende también lo que Equipos, puedas ir construyendo en el draft y en otros espacios para que justamente exacto, no a eso afecte iba. tanto con la cuestión de dinero. Pero sí, como decía. Exactamente a eso iba, porque en muchas ocasiones a lo mejor no tuviste, o sea, si puedes reponer las piezas que estás perdiendo en cuanto a una calidad similar en el draft, es lo que va a mantener esa ventana abierta para Allen, pues. Nombres importantes que han perdido. Gabe Davis, Mitch Moore el centro, Micah Hyde, los dos safeties, Micah Hyde y Jordan Poyer. Entonces, piezas importantes. Tre'Davious White También, o sea, también. vamos. Cierto, se me fue. Tre'Davious White. Vamos a ir mencionando los principales nombres. Hay muchos nombres que están de Deep Chart que también dieron salida, pero nos vamos a enfocar en los principales nombres que han llegado y han salido del equipo. Y pues, ¿qué ha llegado a Buffalo? No ha Veo llegado mucho. realmente no. Volvieron a firmar de O vuelta a sea, AJ Epenesa, es importante en la línea frontal. Pero es un jugador que están reteniendo, no es alguien que se esté sumando. no, y sí está quedando, Ujú. sí. Más bien aquí eso de las Es. llegadas hay que Ajá. referirnos Era importante porque se iba a a ir. las. Y lo pudieron retener y evitar que se perdiera. Lo pudieron volver a firmar. Pero que llegara Curtis Samuel, que muchos lo mencionan para un cierto Curtis reemplace Samuel y Mitch Trubisky, pero pues Trubisky es del el suplente. suplente, o sea, de nombres más fuertes. Podríamos decir Taron Johnson también como uno de los nombres que llega aquí a fortalecer esa secundaria tan debilitada por las salidas de Dane Jackson, Tre'Davious White, los dos safeties. Creo que va a ser, mira, para su fortuna viene un draft muy cargado en esta Sí, en la cuestión. secundaria. Entonces, Creo que justamente parte del que no estuvieran tan cerrados a dejar ir a tanto será esa misma cuestión. Pero, pues sí, o sea, por más que no sean muchos nombres que conozcas, hay demasiados huecos en la secundaria, ¿no? Entonces va a ser ver sí. qué puedan hacer para moverlo. Mac Collins, que es el otro receptor que también trajeron. También pidieron a Shock Lawson y a Leonard Floyd. Leonard Mm, Floyd. Nombres ujú. a lo mejor no de tan renombre como los otros que mencionamos, Ujú. pero jugadores al final del día Y que le importantes. suma todavía más valor a que Peneso si se pudiera quedar, porque si no, hubieran perdido a los Sí. tres en la misma posición. Pero sí, en la cuestión de lo que decía también el receptor Mac Hollins, que viene de Atlanta,
se había visto bien en momentos como que en el slot podría ayudar. Entre él y Samuel creo que pueden llevar esa parte. Creo que simplemente les falta algún receptor que esté como un receptor 2, alguien que estire el campo y que le facilite muchas cuestiones a Dix. Creo que va a ser algo que fundamentalmente van a buscar Aquí, en el draft. creo que aquí eso y depende, porque con los huecos van a tener que ir por unos o Pues por sí. otros. Del lado de la ofensiva con lo que han traído, lo que ya tienen en Dix. Y creo que va a tomar mucha relevancia Knox Y y el Kincaid novato de la temporada pasada, Kincaid, sí. Porque ellos dos en el juego, hacia la parte final de la se vio temporada, más. se empezó a ver mucho Sí. mejor. Y pues vamos a ver cómo traslada esto a un segundo año para a ayudar a este equipo que pues sí, que siento que quedó como queso suizo después Sí, creo del que en general como sombrero de los su Packers. defensa fue la que se vio muy afectada. Si no hacen más movimientos ahí, va a verse difícil. El del centro no es. El del centro es uno que no, a lo mejor no se le da tanto No, pero creo que hay varias reflector, opciones para que pero lo puedan es reemplazar con importante. un centro de buena calidad. Hay mucha línea en el draft. Hay varios muy buenos centros. Entonces no me sorprendería que puedan conseguir alguna cuestión para llenar ese hueco porque es uno el que tienen que llenar. El problema del otro es, ¿qué haces si se te fueron dos edge, se te fueron dos corners, se te fueron dos safeties? O sea, sí, o sea, tiene demasiados huecos, ¿no? Aunque muchos sean posiciones de depth chart que puedan incluso llenar en la agencia libre con perfiles más bajos, tal vez, o sea, no nadie tanto de renombre, pero que puedan servir para darle una cierta cuestión de banca y un cierto recambio que pueda salir en momentos los titulares, ¿no? Ah, Luego, ujú. pasamos vamos a seguir Sí, en sí, esta sí. división ahora con los Patriotas. Creo que el caso de los Patriotas es muy curioso porque sí perdieron muchos jugadores, llegaron más o menos algo de Algo jugadores, similar. pero es que siento que la cuestión, o sea, aquí no fue el cap space porque los Patriotas son un equipo que tiene mucho cap space. Creo que es más como una limpia de lo que el nuevo head coach y la nueva gerencia ya post la era de Bill Belichick que quieren Sí, como no. empezar a construir desde Y que cero. mucho eran. Y mira, todavía hay muchos agentes libres con los que pueden seguir llenando huecos porque tienen el capital. O simplemente es más bien algo pensado que va a ser no para este año. Y van a mantener ese cap space y van a jugar con lo que tienen, ver qué funciona de lo que están haciendo y traer agentes Para el libres siguiente. de un peso mayor de un nombre el Ujú. siguiente año con dos buenos drafts, este y el siguiente, y entonces ya puedes hablar de un equipo que reconstruiste con los buenos agentes libres que trajiste, con dos buenos drafts, podrías estar hablando de una vuelta total. Sí, del no, es equipo. una cuestión muy interesante. Creo que va a recaer mucho en la labor del gerente general, que ni siquiera hay uno como tal todavía. Está el hijo. Aparentemente el que está tomando el rol es el hijo de Robert Kraft. Pero sí, Veamos qué oficialmente tanto. no hay gerente general en este momento. Y muchos se está haciendo desde los mismos dueños del equipo, ¿no? Pero hablando de nombres, Ujú. salidas. Mac Jones, Ezekiel Elliott, Devante Parker, Mike Trent Brown. Gesicki, Trent Sí. Brown. JC Jackson. De la lista, bueno, JC Jackson y Jalen Mills y Matthew Slater pueden ser Sí. los Que pues relevantes, Matthew ¿no? Slater, a final de cuentas, fue uno de los mejores special teamers de la historia. Se retiró, es una cuestión un poquito diferente. Pero pues sí. Creo que en el caso de los otros sí, simplemente era gente que tal vez no terminó de convencer en sus contratos que tuvieron. De que varios de ellos eran contratos cortos como de para probar las cosas, ¿no? Y nunca terminó de cuajar el proyecto, ¿no? Hablando de un Jalen Mills, hablando de un Trent Brown, ¿no? Y jugadores que llegan. Brissett regresa, claramente va a ser un jugador puente para Sí. el Y un buen backup que vaya a llegar a con este mucha equipo, experiencia que le va a poder Sí. ayudar, ya que... que conoce la institución y todo, pues entonces puede ser algo funcional para el equipo. También Antonio Gibson, el corredor. Es una versión más joven de buenas lo que tenías en opciones. Elliot, por ejemplo. Sí. Buenas opciones en el corredor, digo, en el receptor, en Kendrick Bourne.
KJ Osborne y Jalen Rigor. Hunter Henry y Austin Hopper llegan como tight ends también. Henry se me hace que fue clave que lo pudieran mantener porque era de las pocas piezas que de la ofensiva se veía bien el año anterior, ¿no? Entonces creo que sí, creo que va a ser fundamental que esté en ese hueco, en especial porque no tienen tantas armas en del juego aéreo. Sí. Siento que justamente les falta un jugador, un receptor, que tenga esa posición del número 1. Es que no tienen un receptor. Sí, uno. creo que en la segunda ronda de este draft, por lo amplio de la posición, es posible que, como tienen una posición al inicio de la segunda ronda, puedan tomar un Adonai Mitchell, un Brian Thomas Jr., alguien como de ese nivel, Sí, que en otro año hubiera sido una primera hubieran sido ronda. jugadores que puedas haber encontrado de media tabla a la parte baja de la primera ronda, ¿no? Pero que esta vez puede que se caigan, puede que terminen en la segunda, y eso le puede ayudar a un equipo como los Patriots, que sabemos que van a tomar un quarterback en la primera ronda. Y bueno, pasamos a Miami. Para mí, uno de los grandes perdedores de esta agencia libre. Que La cantidad dicho y hecho, creo que a la mitad de la semana de agencia libre he dicho completamente el peor equipo. Pero después de eso han hecho varios movimientos bastante buenos como para decir, Sí. ok, no están tan bien. Evidentemente perdieron mucho y no fueron de los equipos más afectados. Es que el pero problema fue hicieron que buenos movimientos también para tapar ciertos taparon ciertos hoyos, pero siento que los nombres que perdieron eran bastante... Hablando de los nombres, pues estás hablando de los grandes receptores Chase Claypool. No. Jugadores como Melvin Ingram, Christian Wilkins, Jerome Baker, Andrew Van Ginkel también se hace, Emmanuel Ogba, Xavier Howard. O sea, sí. DeShaun Elliott no es un jugador del que se habla mucho, pero fue el safety con el número 3 de la liga en menos tacleadas falladas. Entonces habla de cierta solidez. La pierden. Curiosamente fue el jugador que le dio el golpe en el partido en Kansas, del partido heladísimo, el choque con Mahomes que rompe el casco. Ok. O sea, no se hace tan mal. Creo que justamente en la parte de todos los receptores que se fueron, que está Braxton Berrios, Robbie Chosen, Chase Claypool, Cedric Wilson, creo que fue simplemente que hicieron una limpia en la posición. Fueron los que, ¿sabes qué? Nomás no dan el ancho. Sí. Sácalos. Tenemos buenas opciones para acá y si no conseguimos lo que buscamos, entonces nos podemos traerlos de vuelta o a otra gente que siga en la agencia libre, ¿no? Ni siquiera han firmado a nadie más como... Es gente que va a poder seguir ahí. Receptor, pero va a ser vía el draft. Pero al final de cuentas ellos tienen a Hill y tienen a Waddle, que son el 1 y el 2 del equipo, ¿no? Entonces sí se ocupa más Sí, pero pueden buscar a alguien en una tercera, cuarta ronda sin tanto problema. Pueden buscar en una tercera ronda en este draft tan lleno de receptores y van a tener un muy buen jugador. Así que, pues me parece... Van a tomar a Xavier Worthy. ¿Quiénes llegan? Van a terminar tomando a Xavier Worthy para tener a otro jugador rápido. Pero jugadores que llegan: John Smith, tight end, Asaya Wynn en la línea ofensiva, Shaq Barrett, Jordan Brooks, Kendall Fuller, específicamente el corner que venía de los Commanders. Es un nombre que normalmente no se menciona mucho, no como es un nombre tan llamativo, pero estadísticamente hablando, en las últimas temporadas ha sido un top 5 en la posición y ha mostrado una cierta consistencia estando en equipos pésimos. O sea, teniendo que él sacar la cara y pues sí, no puede hacerlo todo, pero él en su rol hacía las cosas bien. Entonces es como que un jugador que firmaron que muchos no le dieron tal vez tanto reconocimiento, pero que a mi parecer va a tener mucho impacto y ya que llegue la temporada tal vez va a sacar más reflector estando en Miami. Y pues lograron aterrizar al safety del equipo contrario, el campeón de su división, que es un jugador importante. Jordan Poyer. Entonces también Jordan Poyer. Ahí va a ser interesante la disputa.
falta todavía agentes libres por Sí. firmar. Y falta el draft. Creo que muchos de Pero esos agentes libres esta división que tengan ciertas dudas. va a ser muy interesante porque en los últimos años está muy pintada para Ujú. Buffalo. Miami empujó un poquito, Ajá. pero este año creo que va a estar mucho más abierta de lo que muchos esperan. Y con esto llegamos al último equipo de la división, los Jets. ¿Qué nombres perdieron aquí? Perdieron Relevantes. Randall Cobb, en teoría salió del equipo. Siento que probablemente regrese, conociendo a... O sea, no ha firmado, pero podría Probablemente va a regresar. regresar con el crew de amigos de Rodgers. También si Bakhtiari no consigue nada de ofertas decentes, no me sorprendería que llegara a los Jets. Pero acaba de llegar. Sí, no, por eso digo, este, si no encuentra ofertas más en ajá. forma en la posición, y pues sí, pues le puede dar prioridad si de todos modos tuviera que tomar un rol de backup. Mekhi Becton, Siento que Billy realmente- Turner salieron. Bryce Hall. Como que siento que perdieron muchos jugadores que eran más. Y Whitehead. Ujú. Jordan Whitehead. Whitehead. Podrías mencionarlo como los. Pero sí, casi todo lo que perdieron, creo que lo que ibas a decir es que es mucho Sí, deep CJ shot, Uzomah lo cual podía ser no- alguien más importante como tight end, pero pues sí, tampoco se mostró tanto. También mucho de la ofensiva y de los problemas que vieron la temporada pasada no está en la lista todavía porque todavía no tiene nuevo equipo, pero era que Zach Wilson es que no estaba al nivel y teniendo a Rodgers difícil, es diferente. Es difícil cómo juzgar a este equipo en ese Ujú. sentido con todos los. O sea, 15 segundos en la temporada y. O sea, Y más que la defensa en general durante el año, se vio bien. O sea, la defensa si hubiera tenido una ofensiva que hubiera ofrecido más y que hubiera podido haber hecho más, probablemente hubieran estado en una mejor posición. Siento que también Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo, pésimo en el puesto. se va a ver. Mucho del que estuviera ahí era Yo el le doy- trabajo con Rodgers, que funcionaba bien. Pero una vez que volvió a no tener a Rodgers, vimos al mismo Hackett de cuando estaba en Denver que nomás no daba una. Pues, va a ser importante porque no sabemos cómo va a regresar. Para mí, dos incógnitas muy grandes para esta temporada. Sí, son buenos corebacks, se les ha visto bien, pero después de una lesión de Aquiles a alta edad, yo no sé cómo va a regresar No. Rodgers, yo no sé cómo va a regresar. Y la gente Cousins. olvida que aparte de esto, o sea, en los años anteriores, o sea, gente recuerda como las temporadas de MVP. Pero como fanático de Green Bay, dentro de eso y aparte, justo antes de, en los años anteriores, en los últimos 4 o 5 años, sufrió varias lesiones. O sea, tuvo ciertas cuestiones, partidos que se perdió por lo mismo, que en general siento que pues eso a su edad, ajá, como dices, puede empezar a cobrar factura. Y más viniendo de esta lesión. También creo que Ok. en los jugadores que añadieron, eso le da más valor en el hecho de que pues trajeron a Tyron Sí. Smith, como mencionábamos, ¿no? Tienen a Morgan Moses también. Repuntaron completamente Sí. la línea. O sea, el gran problema que tenían los Jets y lo que era la preocupación para cómo va a estar Rodgers, apuntaron totalmente la línea y trajeron a Mike Williams. Hoy se firmó Mike Williams. Bueno, hoy el día que Hoy que estamos grabando. firmando. Ajá. Filmando. Están firmando a Mike Williams. Hoy tuvo visita y quedó ya el pase con ellos. Se me hace Entonces, una buena opción como un receptor es 2. un arma importante para este equipo. Un equipo Con, que ya tiene armas importantes en la posición. o sea, con la única duda Entonces, de que sí es muy bueno. sería Creo que importante lo que le pueda cuando dar. está en el campo Mike Williams es bastante bueno. Pero viene de la Pero viene de la lesión. lesión, ajá. Y en general, es un jugador que es muy propenso a lesiones en los últimos años. Eso fue lo que en general fue su gran problema con los Chargers, ¿no? Que para muchos era el que iba a ser el reemplazo de Keenan Allen. Y esto justamente hizo que los dos salieran al mismo tiempo del equipo. Pero pues sí, ya será ver cómo se da. Pues sí. Y esperemos que siga pues bien, sin problemas de salud. Y eso puede ayudar mucho a la ofensiva. Aparte de eso, pues, ¿qué piensas de los equipos de los Por ahí jugadores escucho. de la división? Claro, lo que decía, va a ser una división mucho más abierta. Siento que si realmente Rodgers regresa cerca a algo del nivel que lo ha caracterizado, no más, o sea, no en MVP, dudo que vaya a regresar Sí. en ese nivel, pero en un nivel bueno, esta división
creo que se lo van a llevar los Jets. ¿Por qué? Porque el más fuerte y el que tiene la ventaja, por decirlo así, por la cuestión del quarterback siendo Buffalo, la verdad es que tiene muchos huecos que le va a pesar en ciertos momentos. Y aparte, y pues, bueno, dale. Miami va a hacer ruido, pero siento que aquí el que tiene el roster con... O sea, es que la defensa de los Jets ya era un monstruo. Realmente aquí, que digas pérdidas, así que digas fuertes, Whitehead, pero todavía queda, o sea, todavía hay donde pueden llegar a hacer movimientos por un safety. Hay muy buenos safeties todavía vi el draft para complementar. En la agencia libre. Justin Simmons sigue sin equipo. Sí. Solo por nombrar uno. Sigue sin equipo. Entonces, siento que los que tienen más esa posición como para llevarla va a ser ellos, pero pues va a ser... Creo que incluso el calendario, al haber quedado más abajo en la división, van a tener un calendario más a modo de lo que probablemente se tengan que enfrentar Buffalo, Miami incluso, ¿no? Que va a tener cruces más difíciles en la conferencia. Entonces, pues sí, creo que cerrado, competido, pero los Jets, si todo sale como deberían de poder sacar la carta y tomar la división esta vez. Pero bueno, pasando ahora al norte de la americana, a los Steelers, que creo que es un equipo bastante interesante con los movimientos que han hecho. De jugadores que se fueron todos los quarterbacks. Es que el caso de los llegaron Steelers 2 quarterbacks. Es algo totalmente, no sé cómo ni explicarlo, o sea, fue algo... Si tú hace 2 semanas atrás me dices que en el roster va a estar Patrick Quinn, Justin Fields, Russell Wilson. O sea, ¿cuántas veces previo a las semanas previas cuando se escuchaba en la altura del combine que quién firmaban y todo eso, las apuestas cambiaban, iban y venían de que el favorito para los Steelers era Justin Fields y luego Russell Wilson y así se la llevaron? Y quien haya apostado por esos dos, los dos se lo llevaron. O sea, ¿sí? Los Steelers se llevaron a los dos. Kenny Pickett ahora está fuera de la conferencia. Que no sabemos exactamente qué pasó. No estuvimos en el edificio. Pero se escuchó que Kenny Pickett reaccionó mal a las cosas. Se puso... Los reportes es lo siguiente. Tomó mal las cosas. Que ya tenía problemas desde que lo sentaron cuando regresó... Desde que no, bueno, es que no lo sentaron, más bien que no lo regresaron a la titularidad tras la lesión y no quiso ser el suplente y que hubo problemas. De hecho sí fue Mark Madden el que reportó eso en su momento. Mucha gente salió a desmentirlo que le estaba mintiendo, que no había sido así, pero en cuanto salió el equipo, pum. Y es algo que pasó también con Antonio Brown. Con Antonio Brown nunca había problemas en el equipo. Nomás se fue otro equipo y ¡pum! Bola de cosas que empezaron a salir. Mucho lo de los Steelers lo manejan de la ropa sucia se la ven. No, y incluso... Y no se sabe. Algo que se le... ¿Por qué? Porque es más fácil mantener las cosas y llevar las cosas con los jugadores si no los estás... Sí, no, y algo que se le debe de resaltar mucho en su trabajo como entrenador. Muchos tienen sus dudas de él en su posición, en Mike Tomlin. Es que su manejo de jugadores... Con todos los jugadores problemáticos que han pasado por ahí y que verdaderamente no ha habido problemas mayores. Y después que salen a otros lados se hace un cagadero y la gente ve el caos que era. Da mucho a llamar de la manera en cómo controla el vestidor. Tiene mucho valor y no es tan fácil hacer eso cuando tienes a tantos jugadores así. Pero bueno, volviendo no solo a los quarterbacks. Jugadores Diontae Johnson. O sea, realmente los nombres como más relevantes, sí, Diontae Johnson en el trade, Kenny Pickett por ser el que era el quarterback titular al inicio de la temporada. Por ahí se podría decir que Patrick Peterson, porque fue un titular del equipo, no anduvo tan bien, pero se escucha, y él lo dijo abiertamente en su podcast, que él ya habló con Tomlin y ¿quiere que regresar? él está dispuesto a regresar en un rol diferente, a lo mejor en el slot, que él quiere estar ahí. No en el rol que tenía.
con un contrato Sí. diferente, que no sea tan costoso para el equipo, pero él está Sabe abierto. que Y creo que es un jugador que ya que pase el draft y que sepas realmente cómo quedarán tus piezas, que es que puede sí, no, llegar y es un a jugador que a elegir final de cuentas a su edad, pues ya tal vez no tiene las capacidades como corner por la velocidad y todo que se va para perdiendo jugar por para fuera. jugar por fuera, ajá. Pero que aún así te puede ayudar mucho y que justamente es alguien teniendo varios corners jóvenes que puede funcionar en el grupo de la posición bastante, como un mentor en cierto modo, ¿no? Y creo que lo que mismo él dice en estas cosas es que se va a prestar él a tomar parte de ese rol, ¿no? No está como otros jugadores que se ponen en modo de yo no te pienso ayudar, ¿no? O sea, es de no. Justamente eso me da a entender que va a hacer eso. Y de los jugadores que llegan, fuera de los ya mencionados, los corebacks, llega Patrick Quinn y Tonty Jackson. llega Dante Jackson. Dante Jackson, que llegó como parte del trade que hicieron con las Panteras por Deontay Johnson. Creo que es un buen corner sólido Sí, para ser un buen titular 2 al lado de Porter. titular. Creo que también la ventaja fue que ya reestructuraron su contrato, entonces acomodaron eso sin mayor problema. Y Patrick Quinn, lo que les venía Sí, faltando desde la lesión de necesitabas Shazier ese jugador en esa el centro. defensa ya completamente. Creo que Patrick Quinn va a ser clave para esta defensa ya de por sí llena de grandes jugadores, ¿no? Aquí faltaría agregar en la lista que tenemos no está el safety que hablábamos de Miami hace rato. Se fue su nombre. Deshaun Elliott. Deshaun Elliott también llegó acá a los Steelers. Y pues sí. Sí, no. Luego, otro equipo que también otro, bueno, no sé si podría mencionarlo como de los perdedores. Es difícil. Pero porque no siento que perdieran, pero tampoco es como han que... tenido muchos Ajá. nombres. Muchos nombres. O sea, hay algunos que todavía no han firmado y no sabes, el ya mencionado Patrick Quinn y que sigue en la división, pero ahora con los Steelers se les fue. O sea, perdieron también al safety Geno Stone dentro de la división. Luego, bueno, no firmaron de regreso a Dalvin Cook. Perdieron a Morgan Moses en la línea. Otro equipo. Odell Beckham Jr. no va a regresar. Jadeveon Clowney. Más estoy viendo. Jadeveon Clowney. Kyle Noy. Sigue sin equipo. Sí. Kyle Noy. Ronald Darby. Ronald Darby. Sí, buen. Y Maulet también fue un corner que ayudó a lo mejor no en uno de los principales roles, pero sí los estuvo ayudando mucho. Me parece que él fue uno de los que tuvo jugada importante. Sí, fue el que tuvo la jugada importante al final del partido contra los Texans en postemporada. Tuvo un sack clave en un momento que fue cuando se terminó por abrir el partido. Cuando los Texans todavía estaban parecía que podían regresar en el partido. Sí. Sí, y creo que pues de jugadores tengan. Volvieron a firmar a Justin Madubuike, evitando que se fuera jugador clave de su defensa. Trajeron a Derrick Henry. Y ya firmaron a su suplente, Josh Johnson. Fuera de eso, pues sí, no han hecho mucho. Pero también los Ravens se caracterizan por tener muy buenos sí. draft. Y son conocidos porque son... Yo no sé cómo terminan cayendo muchos de los jugadores que dices. Y ellos son muy dados a tal vez no darle prioridad a tomar al jugador en la posición que más necesitas y tal vez decir, no es lo que más necesito, pero es el mejor jugador en el board. Y ir por el mejor disponible. Entonces lo voy a tomar porque ese güey no lo voy a poder conseguir en otro momento. Y el otro güey que sí lo puedo encontrar. Sí, eso es muy, es muy el estilo de Harbaugh, ¿no? Sí. Junto con el gerente. Creo que de lo que mencionamos, de que hay varios jugadores defensivos que salieron del equipo, no sé qué tanto eso se pudo también visto influenciado, ya que el coordinador defensivo salió para ser entrenador de Seattle y que pueda ser un factor. Yo siento que puede ser, o sea, puede haber una caída estrepitosa en el sentido, porque ya es una división muy competida y yo sí tengo muchas dudas de cómo se va a ver la defensa de los Ravens,
por todas las piezas que Sí, no. salieron. Creo que le van a. Porque aparte se fue el coordinador defensivo. Creo que le van a dar un equipo que justamente lo que han hecho es como. Me da a entender que hacer una ofensiva mucho más interesante. El simple hecho de tener a Henry y a Lamar Jackson ahí dispuestos a abrirte una jugada, ya te complica las cosas, ¿no? Entonces, creo que va a ser interesante lo que pueda hacer la ofensiva, pero sí, creo que la defensa va a dar un paso para atrás. Ya lo pensaba desde que salió el coordinador. Que siento que van a tener un draft muy cargado a la defensa por lo mismo. Y se van a beneficiar de que como muchos equipos están centrados en que es un draft muy ofensivo, muchos de los jugadores defensivos de un cierto calibre van a ir cayendo. Y van a caerse un poco porque la gente le va a dar prioridad a la parte ofensiva, ¿no? Entonces eso le puede beneficiar a llenar ciertos huecos y tomar jugadores que de otra manera tal vez no hubieran podido. Y pues sí, pasando a los Bengals. En el caso de los Bengals, tienen de jugadores que trajeron. Mixon, Tyler Boyd. Que trajeron. Bueno, no, que se fueron primero. Bueno, pues estamos a las salidas. Chidobe Awuzie, creo que. Mixon, Tyler Boyd, Awuzie. Jonah Williams, podrías decir. Realmente me siento que han tenido grandes pérdidas. Sí, ¿no? Creo que. Sí, pero ves que se fue Williams, pero trajeron a Trent Brown y trajeron a. Ajá. Trent Brown principalmente. A Cody Ford lo trajeron, que de guardia. El otro, trajeron otro Brown. Trajeron dos Brown. Era Trent Brown y el otro es. No recuerdo. De hecho, hoy vi un meme muy gracioso. Porque era la que está en la entrada. No me acuerdo de qué película. Que son dos gigantones así. De estatuas. Y se ven tres barquitos en medio. Y dices la línea de los Bengals. Porque dos súper buenos tackles en medio. Pero no han podido arreglar su interior. Su línea en la parte del medio. Creo que justamente, pues trajeron a Cody Ford, que es un guardia, pues eso podría ayudar para el interior, pero sí, siento que van a tener que buscar algún prospecto de guardia o de centro para la siguiente temporada, ya sea, yo creo que probablemente... Orlando Brown Jr. es el otro, bueno, no es que no llegó. Lo mantuvieron, ajá. Ya lo tenían y con tienen por eso era la confusión, ahora no lo tenemos en la lista por eso, van a tener a los dos Brown en los dos lados de la línea. Creo que lo más interesante en cuestión de cambios de los Bengals es en la posición de receptores. ¿Regresa Von Bell? Bueno, ahorita hablamos un poquito de Von Bell. Primero de lo que decía era de la cuestión de los receptores. Porque Tyler Boyd sale. Le vas a pagar a Jamar Chase, probablemente es un contrato para próximamente. Y eso te va a limitar un poquito. T. Higgins probablemente va a salir del equipo. Y T. Higgins quiere salir del equipo. Entonces te deja con muchos huecos. Firmaron 3 tight ends. Gesicki creo que es como el más relevante. Pero pues sí se ve como un downgrade sí tiene menos con qué trabajar Burrow en este momento. A falta de lo que puedan hacer en el draft. Pero sí. Va a ser complejo. ¿Por qué? Porque a Burrow ya le vas a tener que pagar más. Porque ahí viene el pago también más grande para, como lo mencionabas, para Chase. Entonces va a haber menos maniobra de cap space para poder traer jugadores. Sí, no. Y creo que... y nada más de la defensa también... Von Bell. Llega Von Bell y Gino Stone. Que creo que... El que ya mencionábamos. Creo que es algo importante porque siento que una gran debilidad de los Bengals durante esta ventana de campeonato que estaba puesta para ellos era justamente su secundaria, y que fue lo que en el Super Bowl cuando llegaron contra los Rams más les pesó, ¿no? Eli Apple era conocido el chiste de cómo era no un factor, ¿no? Entonces creo que esto va a ayudar ahí, pero creo que justamente lo que dices, yo creo que en el último año que van a poder competir a ese nivel para un Super Bowl de la misma manera que lo habían hecho antes. Después de esto se va a complicar y ya no va a ser tan simple. Y su ventana, como decían con Buffalo, también puede que se cierre hasta cierto nivel, ¿no? Entonces, pues sí, yo tengo mis dudas. Siento que van a tener la misma ventaja que se hablaba de los Jets. Sí. Al haber estado
mal, van a tener un son el mejor. último de la división y les va a tocar un calendario más sencillo que los Ravens y los Browns principalmente. Se podría decir que los Steelers y ellos cuentan con esta ventaja al ser Sí, los no. que enfrentan a 3 y 4 de Sí, división. les va a tocar un poquito más simple. Eso puede hacer que cualquiera de estos equipos puedan ir y ganar la división en cualquier momento, ¿no? Pasando al último, los Browns, Cleveland. Jugadores que se fueron relevantes. Joe Flacco, Kareem Hunt, Harrison Bryant, el tight end. Sione Takitaki, linebacker. Sí, Taki Era un... un linebacker importante. Tal vez no tenía tanto renombre como muchos pensaban, pero había hecho las cosas bastante bien. Pero hacía mucho el trabajo sucio. Y sí, creo que... Y adiciones. Naheem Hines, creo que lo traen como un insurance. Porque no sabes cómo vaya a volver. Y a su edad es complejo ese tipo de lesiones. Porque fue una lesión que puede impactar mucho su fisicalidad, su velocidad, qué tanto puede hacer. O sea, sí. Esta es justamente una de las lesiones más complicadas para un corredor. Y pues Jerry Jeudy, el receptor que adquirieron vía trade con... Que hace rato justamente le dieron una extensión. Ya lo extendieron, ya lo extendieron. Entonces ya es un hecho. Muchos pensaban que tal vez Jeudy iba a ser como una renta temporal en lo que veían que tenían. Ajá. Y pues sí, ¿no? O sea, ya es seguro. Es un receptor que se va a quedar en Cleveland por un par de años. Va a estar siguiendo a Mari Cooper ahí en la posición. Y también aparentemente firmaron... no trajeron de regreso a Flaco por la cuestión de cómo terminó la temporada y que Deshaun Watson no se sentía cómodo con que regresara. Y a eso va, creo que lo que ibas a mencionar, que llega James Winston. Sí. Que creo... Y aquí muchos agarraron y dijeron, la peor cuestión que puede hacer en relaciones públicas y en cuestión de imagen Cleveland era firmar a James Winston. Porque junto con Deshaun Watson son los dos quarterbacks que tienen casos y cuestiones de abuso sexual y de muchas cosas por ahí muy turbias, que muchos están como de qué pedo, y ahora comparten vestidor. Entonces como terminar de verse mal el equipo, no, como ignorando esas situaciones, ¿no? Pero bueno, sí, a mi parecer un error, a mi parecer personalmente creo que Deshaun Watson es un quarterback que no tiene mucho que ofrecer en este momento de su carrera y que incluso tal vez Joe Flacco era mejor, como se ha visto con el equipo. Entonces, que lo dejaran ir se me hace un error. Traer a Winston es alguien que te va a ayudar si se necesita, pero no sé. Tengo dudas de este equipo, tengo dudas de esta ofensiva y más porque le va a tocar cursos más complicados. Y pues sí, no sé. Algo no me termina de convencer. No se fueron jugadores tan importantes. No fue un equipo que perdiera tanto. Creo que hasta cierto punto quedó de una cierta manera similar. Con la duda de qué pase con Chop volviendo de la lesión. Entonces, pues sí, va a ser interesante cómo se puede dar. Yo pasando a analizar esta división, creo que va a ser muy abierta. Creo que las piezas importantes que están perdiendo los Ravens y principalmente lo del coacheo, creo que el hecho de que va a perder a su coordinador defensivo va a ser complejo. Los Browns no siento que hayan perdido realmente, aunque siento que no fueron grandes adiciones las que ellos están teniendo, pero tampoco están, o sea, no están perdiendo nadie y era un equipo que tenía una defensa importante. Pues sí, a lo mejor, por ejemplo, hablamos de Takitaki, pero es alguien que si hacen alguien en el draft podrían conseguir ahí alguien que tome esa posición. La parte frontal de ellos muy está cargada, muy bien. Entonces va a ser interesante también. Los Bengals, como lo hablábamos, o sea, el problema no es para este año, pues es más como para los próximos años. Entonces ahí está la posibilidad. Y a lo mejor a estos debes de agregar también a Burrow, ¿no? Porque no lo tuvieron la temporada pasada. Desde el campamento de entrenamiento, que tuvo esa primera lesión en la pantorrilla, nunca estuvo al 100 en toda la temporada. Entonces
va a ser una adición importante. Y los Steelers, simplemente el hecho del cambio de coordinador ofensivo y de cuarto de quarterbacks, con las armas que pueden llegar a apuntar y las adiciones en la ofensiva, la verdad, o sea, veo que pueda pasar lo mismo que la temporada pasada, que 3 equipos califiquen en la conferencia. ¿Sí? Y que la división se la lleve cualquiera. Sí, pero creo que en cuestión de quién veo mejor en este momento, para la próxima temporada, no en general, para la próxima temporada, yo sí pongo a los Bengals. Creo que justamente pondré a los Steelers en un segundo lugar, simplemente porque en cierto modo resolvieron la situación de quarterback y ver lo que ya puedan tener con una ofensiva de Arthur Smith. Creo que teniendo a la doble, como los 2 corredores que tienen y un quarterback que pueda correr, puede funcionar. Necesitan resolver la línea. Necesitan resolver primero. Sí. Deja tú la línea, ¿quién le van a lanzar? Ahorita solo está George. Bueno, ahí en la lista no apuntamos y qué bueno que salió ahorita. Firmaron a Van Jefferson. Es otro receptor un depth chart para agregar, pero realmente les falta un... No, y yo creo que... Alguien que pueda yo creo que va a ser fácil que puedan traer a alguien más. George Pickens. Últimas horas ha habido mucho ruido de que pueden estar trabajando con los Niners por un trade Brandon Ayuk. Ha habido especulación que están buscando a otros receptores. Y es uno de los mejores receptores después de la recepción Ayuk, extendiendo jugadas, en un rol similar a lo que sea Diontae, vaya. Si no logran hacer encontrar cómo resolver la posición, va a ser complicado para... Sí. Yo tal vez a esa posición no le doy tanto peso porque históricamente Pittsburgh siempre ha sido un equipo muy bueno tomando receptores en el draft, incluso en rondas bajas. Y tenemos un draft de receptores, como una temporada, una generación bastante buena, que va a permitir que puedan encontrar unas muy buenas gemas que tal vez no sean tan obvias y que puedan tomar una parte baja sin tanto problema, ¿no? Entonces sí, por eso los tengo en un segundo lugar. Pero evidentemente para la siguiente temporada, para la siguiente de esa, no tengo idea. Pero la siguiente temporada, los Bengals. Y bueno. El siguiente. El oeste división. De la americana. El oeste de la americana. Tan. Estamos con los campeones del Super Bowl. Los Chiefs. Pérdidas. Los corredores McKinnon, McClay, Clyde Edwards-Helaire. Receptores Valdez Scantling, Malcolm Harman, Blake Bell, el tight end, William Gay Jr., el linebacker. Y se podría también agregar, ahí a la lista próximamente, aunque ha sido uno de los mejores corners de la temporada pasada en Snead. Le pusieron el franchise tag, el transition tag. Lo está negociando. Tiene el transition tag, puede simplemente que le ponen ellos precio y mientras ningún equipo le iguale el precio, se lo firman ellos. Si algún equipo teniendo el transition tag agarra y lo mismo que ellos le ofrecieron le da más o lo mismo a el jugador puede elegir irse. Es lo que tiene ese tag en específico. Según yo no fue transition tag, creo que fue franchise tag, pero se están buscando hacer el trade. Simplemente lo que no han logrado es encontrar quien se arregle. Es que según yo le pusieron el franchise tag a Chris Jones en lo que terminan de arreglar lo del contrato. No. A este güey, a este Jones, no, lo firmaron directamente. Lo firmaron directamente antes de que empezara la agencia libre. Sí, yo me quedé con que fue el transition tag. Ya podemos checarlo y ver qué onda. De todos modos, pues sí, se sabe que es más que están negociando y viendo las opciones para tal vez moverlo a otro lado. Kansas, de la misma manera que mencionamos con Pittsburgh, que son muy buenos con los receptores, Kansas siempre ha sido muy bueno tomando corners. Entonces, tal vez también es eso, que tienen la confianza que en lo que han visto de su escauteo, han visto un par de jugadores que dicen, aquí está la respuesta,
podemos reemplazarlo en vez de pagar y seguir trabajando para que el equipo no le pese. No, sí fue franchise tag, pero es non-exclusive franchise tag. Ahí está la diferencia. Sí, de jugadores que se fueron muchos de los receptores que tal vez no aportaban tanto. Mecole Hardman llegó tarde a la temporada, estaba en los Jets la mayoría del año. Y llegó, incluso fue el jugador que cachó el pase de la victoria en el Super Bowl, ¿no? Y con eso muy bien el equipo. No me sorprendería que pasado el draft, dependiendo de cómo se den las cosas, pueda volver al equipo, ¿no? Al roster. Y pues sí, fuera de eso, pues sí, no veo como jugadores tan llamativos. De llegadas, trajeron a Marquise Brown, Hollywood Brown, a reemplazar a lo que tal vez dejaba el hueco de MVS específicamente, el Deep Threat. Jugador rápido que puede cubrirte por ahí. No es un receptor 1. Creo que entre lo que hizo el novato la temporada pasada, que puede ir mejorando, y lo que puedan hacer en el draft, va a estar la respuesta para su receptor 1. Aparte de que tienes a Travis Kelce. Eso siempre va a ser la situación más fácil. También trajeron a Irv Smith, alguien para apoyar en la posición de tight end. Chris Jones, pues que no se vaya, es clave para esa defensa. Vimos en la semana 1 cuando no estuvo contra Detroit y le pesó a la línea frontal. O sea, estaban y no podían detener de la misma manera a Detroit. Bueno, también el Detroit era... O sea, sí, pero mi punto era... A lo mejor en la primera semana 1 sorprendió mucho. Pero o sea, era un equipo fuerte. Detroit... Pero pues sí se notó la ausencia, vaya. Porque en cuanto llegó, se resolvió mucho de esa situación. Pero pues sí, es un muy buen jugador. Matt Araiza lo firmaron, es un punter. No es tal vez algo tan llamativo en el sentido de la posición. Pero en lo que se había visto... Es un muy buen pateador que estuvo con Buffalo. Tuvo un problema de que lo demandaron por cuestiones de abuso sexual. Que al final del caso se disminuyó. Sí, quedó que fue inocente. Las acusaciones eran falsas. Sí. Y en ese momento se abrió la posibilidad de que firmara y Kansas no tardó en buscarlo. Es un pateador que tiene un cañón por pierna. O sea, hay videos de que en el colegial estaba en San Diego State, los Aztecas, patadas de 80 yardas. Sí, no, tiene buena pierna. No jugó, ¿verdad? No, creo que no fue en la pretemporada. O sea, literalmente... O sea, temporada regular. Durante la pretemporada dio muy bueno, o sea, se mostró muy bien. E incluso creo que dio una de las patadas más largas que habían pasado en la pretemporada y así y todo. Y llamó mucho la atención. Se hizo como que el highlight de él. Y después de esto fue cuando salió la noticia y toda esta situación, ¿no? Por lo que lo cortaron. Que sí, esa situación se resolvió y ya está con ellos. Puede ayudar. Es un equipo que de por sí no suele tener que despejar mucho. Y aparte tener a alguien que te ayude tanto en la posición, puede ayudar bastante a un equipo como Kansas. Entonces sí, perdieron cosas, nada del otro mundo. Tampoco siento que trajeran tantos. Los huecos que tenían, siento que siguen estando ahí en su gran mayoría. El problema de los receptores sigue sin resolverse. Tienen que hacer algo con los corredores. Solo está Pacheco en este momento en el roster. Y sí, o sea, de eso me da a entender que buscaran a alguien. Corner, si se va a dar la salida de Snead, van a tener que buscar ahí. En general, ajá, no veo como que les afectara tanto la agencia libre a ellos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de que uno pensaría que el campeón tendría más jugadores que se le irían o más cuestiones así, por lo mismo. Pasando ahora a los Chargers. Un equipo que sí sufrió en la agencia libre. Perdieron en sus corredores Austin Ekeler, Keenan Allen. Con decirte que el único jugador que ha firmado los Cowboys salió de los Chargers. Ya va mal la cosa. Pero sí, Austin Ekeler, también Joshua Kelly, el que era el suplente en corredor, Keenan Allen, Mike Williams. Y aparte ellos también perdieron otros 2 receptores de Dave Sharp. Perdieron a Gerald Everett, que era su tight end 1. Perdieron también a otro tight end. Jugadores claves, aparte de la situación de ahí de la ofensiva, perdieron a su centro, Will Clapp. Creo que sí, se perdieron otros jugadores en la defensa, pero no
No veo ningún nombre que diga así como muy llamativo. Kenneth Murray, cuando lo tomaron era como que algo muy llamativo que pudiera hacer, pero nunca terminó de dar el ancho, entonces no se me hace tan llamativo que terminara fuera del equipo. Sí. Pero sí. Y jugadores importantes que llegan al equipo, Gus Edward, podrías decir Hayden Hurst. Y cuando estuvo fuera y... el otro tight end de los Ravens, sí, el titular, vaya, Mark Andrews. Cuando estuvo fuera se mostró bien, o sea, cumplió en sus roles. La temporada pasada, según yo, creo que ya no estuvo ahí, pero creo que estuvo con Atlanta y también en momentos tuvo sus destellos. Es alguien... Atlanta y tuvo buena. En general es alguien que cumple, es decente, ¿no? Pero pues no sé, especialmente esa ofensiva, no sé qué va a hacer Harbaugh para poder darle. Se está diciendo que en este momento el Herbert va a tener que estar cachando sus propios pases porque no tiene a nadie. El único receptor que tiene es a Quentin Johnston, que tomaron en la primera ronda del draft pasado, que se ha visto muy mal y que se la vivió tirando pases, no haciendo tan buenas cuestiones como en sus progresiones, y que incluso cuando Mike Williams y Keenan Allen estuvieron fuera por lesiones, ni siquiera pudo hacer como que la gran cosa. Entonces, hay muchas dudas. Pero, básicamente, estaba leyendo algo en un reporte que estaban diciendo que los diferentes scouts de la NFL sentían. Y ha salido a hablar, o sea, ha habido rumores de que Jim Harbaugh le gustaría a JJ, que porque es muy, muy buen quarterback y esto. Y simplemente dicen que está vendiendo como humo para que los equipos digan, no, pues sabes Tengo que brincarlo. O sea, si quieres al cuarto tienes que ir con Arizona y convencerlos de que te den algo. Tienes que ir con Arizona y así. ¿Por qué? Y dices, ¿de qué manera te ayuda a que los demás agarren al quarterback? Si eso, pues simplemente ellos tienen al quarterback. Entonces, si tú no vas a escoger quarterback y en los primeros 4 picks se va un quarterback, tú tienes el primer pick. Puedes elegir al mejor jugador fuera de esa posición. Ya sea que vayan por Malik Neighbors o Marvin Harrison. O sea, el peor de los casos creo que está entre Marvin Harrison y Malik Neighbors. O sea, si no hay un trade en esos puntos del draft, vas a tomar el que Arizona no considere que es mejor. Aunque también aquí hay una cuestión muy importante que mencionan mucho de Harbaugh. Harbaugh que es un entrenador que, y se vio en Michigan, y era muchas las críticas que tenía McCarthy. A él le gusta correr la pelota y que su esquema ofensivo se base en correr y en controlar las cosas a base del juego terrestre, y es más algo complementario el juego aéreo, ¿no? Y teniendo a Herbert con las habilidades que tiene, pues vas a poder sacarle buen provecho. Pero pues sí, o sea que tal vez parte de esto mismo sea que puedan tomar un par de armas, pero que su interés esté más en armar una línea decente y conseguir buenos corredores, o al menos un muy buen corredor. Muchos mencionan de que pueda Corum, el mismo corredor que salió de Michigan, de llegar a los Chargers, porque quiera justamente mantener a engrane que era clave en su ofensiva en el colegial para llevar a su equipo, ¿no? Y que podría funcionar. Y creo que la mayor adición que no va incluida aquí es Jim Harbaugh. O sea, ya eso te da un cambio. O sea, a pesar de que tengo muchas dudas. El hecho de que te puede traer como este tipo de jugadores que mencionas. Sí. Es aunque no quita el hecho de decir, güey, oh, por Dios, no tienen receptores. O sea, no tienen nada. Entonces, es complicado. Van a tener que hacer algo. Viene un buen draft de y van a poder tomar a alguien en la agencia libre como para tomar un rol secundario también con muchos de los que siguen ahí. Están en la principal posición para lograrlo, pues, de entrada. Entonces, sí, probablemente tengan un receptor en esos picks de ahí, sea Neighbors, sea Harrison, sea incluso Rome Odunze, si lo prefieren. Creo que entre esos 3 está. Pero, pues sí, va a ser ver cómo está en cuestión de esto y qué tanto le puede afectar a la ofensiva, porque sí perdieron mucho de su potencial y de su poder, de lo que habíamos visto antes. Pasando ahora con los Raiders.
Pues primero, perdieron a Jimmy Garoppolo, que era su quarterback titular la mayoría de la temporada hasta que lo sentaron y lo quitaron. A Josh Jacobs, que salió, Hunter Renfro, Austin Hooper, el tight end. Creo que esos son los nombres que más me resuenan de los que salieron. Ah, Sí, al final creo que la salida más pesada es la de Jacobs, ¿no? sí, creo que Jacobs es más porque pues Garoppolo no se vio tan bien. Creo que, o sea, de los jugadores que llegaron, llegó Gardner Minshew. Y creo que incluso en este momento puede ser una mejor opción para el equipo. Entonces, probablemente estén pensando en tomar un quarterback en el draft. Ya sea un Michael Penix, ya sea un Bo Nix. Hasta podría ser Pratt, el de Tulane, o de Spencer Rattler, si es que no pueden conseguir estos primeros, pero que también tienen potencial, ¿no? Y sí, y sentarlos detrás de Gardner Minshew, ver cómo se ven las cosas, ir llevando de esa manera en esa posición. Pero en running back sí tuvieron un bajón. Firmaron a Alexander Mattinson, que por donde la veas no es nada comparado con lo que hacía y te daba Josh Jacobs. Incluso fue rankeado como estuvo de titular la temporada pasada con Minnesota. Probablemente uno de los vayan a peores. buscar también a alguien en el draft en una ronda 3. Sí, pero hablando de este momento, sí Este. tienen un bajón en el cuestión de corredores. Y perdieron un par de armas en receptores, ¿no? En Hunter Renfro y en Austin Hooper como tight end. Entonces, ya es un equipo que siento que tenía ciertos huecos y limitantes. Y que se abrieron un poquito de más. Pues, tanto están en una situación similar. Es cómo se vayan moviendo, cómo maneje esta nueva dirigencia del equipo. El draft y lo que quede de la agencia libre para medio acomodarlo. Pero no sé. Siento que el queso suizo, como mencionabas en la otra situación con... No con qué equipo me hiciste, pero ajá. El queso suizo con Buffalo. Es una situación similar. Le hicieron otro hoyito al queso. Entonces, no están muy diferente, no están mucho peor de como estaban, pero no están en la mejor situación y que bajar un poquito no les ayuda. De jugadores que llegaron, Broncos. bueno, solo mencionando, también llegó Christian Wilkins. Le dieron muy buen contrato y un gran jugador para la línea. Creo que él junto con Max Crosby va a ser interesante lo que puedan hacer en la línea defensiva. Y sí, creo que es como que el lado esperanzador, ¿no? De las cosas. La defensa sigue teniendo buenas cosas y puede ser la gran fortaleza de este equipo. Pero ahora sí. Y así pasando a los Broncos de Denver. Broncos. Ay, que perdieron, no perdieron tantos nombres, si te fijas en la lista, comparación de otros, pero es que... Perdieron jugadores clave. O sea, pierdes al coreback al que le estás pagando 39 millones de dólares. Sí. Pierdes a uno de tus... tu receptor 2. Bueno. Y realmente el uno sí. es... Dejaron irlo, porque ese fue más que fue... Al tackle, fue que lo dejaron ir para tratar de... Trade, pero entonces ahora lo estás perdiendo. Pero mi punto es que es más esta cuestión que creo que es algo clave. Que tenías que pagarle, si no lo pagabas, no terminó de dar el salto de calidad. Y es como viene un buen draft de receptores, tomamos las picks, no le vamos a pagar nosotros. Entonces mejor así. Entonces sí entiendo el porqué. Pero también la salida Justin Simmons se me hace... Pesa. Muy compleja. Uno de los mejores safeties de la liga. Y que siempre se mostró, siempre fue un líder de ese equipo. O sea, siempre le tocó la parte fea de los Broncos después del campeonato. Y pues sí, salió como con la pena, adorando al equipo, a los aficionados y todo. Pero pues el equipo y la base de todos estos jugadores importantes que fueron es que no tienen dinero. Ese dinero lo tiene Russell Wilson. Y ajá, entonces está en una pésima situación que hizo que por eso, tal vez como se vio Judy, pudieron haber llegado a un acuerdo si hubieran tenido más dinero. Pero como saben que probablemente se iba a terminar yendo, optaron por esta opción y conseguir algo a cambio de él en este momento, en lugar de que la próxima temporada fuera gente libre. Y sí, o sea, creo que muchos movimientos es eso, es abrir espacio, conseguir algo de cap space, tratar de medio navegar la situación que quedó después de la era de Russell Wilson
y reconstruir. Y es que aparte, si analizas la cosa, o sea, la gente que mantuvieron gente realmente, pero no han firmado a nadie. Sí, ¿no? Mantuvieron jugadores Nadie de de, renombre. o sea, como Entonces, piezas relevantes de depth chart, vaya, de profundidad en las posiciones. sí, Y sí, van a depender totalmente de tener un muy buen draft. y va a ser difícil porque no tienen tantos picks tampoco en el draft. Entonces, muchos mencionan que como probablemente McCarthy se termine yendo a Minnesota en un trade con los movimientos que han hecho para tratar de moverse, que es bastante factible que los Broncos terminen hasta bajándose para conseguir picks por equipos que quieran algún prospecto que esté más arriba. Porque necesitan reconstruir. Es un equipo ¿Qué pick tienen ellos? ¿Tienen el 12 12? creo, ajá. ¿Tienen el pick 12 ellos? Sí, más o menos el 12, 13 por ahí. Así que sí tienen. Entonces, ajá. Tienen una buena institución donde si un jugador se Sí. cae y que alguien pueda tener interés, se puedan bajar. Y ajá, permitir conseguir más cosas. Porque al final de cuentas este equipo la va a pasar mal la próxima temporada. Pero es parte del plan. Creo que es parte del que van a tratar de reconstruir y pelear cuando puedan. Pero dejar todo listo para rearmarse el próximo año. Y Sí, tienen, ajá. Toca un año de reconstruir. tienen el 12. Y sí, o sea, va a ser como se ve. Pero a mi parecer los Broncos probablemente pueden, aunque no hayan perdido tanto, desde que no pudieron firmar a nadie porque no tienen dinero. Y lo que han perdido, pueden ser los grandes perdedores de la agencia libre. Incluso porque todos los movimientos que pasaron con los quarterbacks provocaron que todavía estuviera más madreada la situación para ellos. Entonces sí, todo el mundo consiguió que fuera un suplente y ellos no tienen nada. Ajá. Sí. Entonces, de la división. Y bueno, esta división. Yo lo había dicho en un video pasado, previo a la agencia libre, que para mí podía sentir que la división la podía pelear con la llegada de Los Harbaugh, Chargers. los Chargers, pero ya viendo la desbandada que se les dio, o sea, porque una cosa es los jugadores que yo sabía que iban a tener que firmar y todo, pero o sea, los dos receptores fueron cortes que no eran jugadores que iban a la agencia libre, o sea, fueron cortes aparte. De puro milagro no perdieron también a Bosa y a Y a Khalil Mack. Ajá, a Mac, porque ellos reestructuraron los contratos. Si Pero no, también se hubieran considerando ido. todo esto, Sí. es como, No, o sea, es... entonces creo que no, esta división, o sea, la temporada de los Chiefs empieza en la semana 19. Sí. Y creo que ya lo habíamos dicho en otro video también. Y es, uno no le apuesta en contra a Kansas City. Y ajá, creo que mi pronóstico va por ahí. Veo muchas dudas en los Raiders, en los Broncos y en los Chargers todavía. Con los Chargers como un segundo, Es que pueden llegar a ser más. podrían tener, Pero, pues sí, no veo cómo estos tres podrían equipos. tener una mala temporada los Chiefs. Podrían tener una mala temporada los Chiefs y con los huecos que yo Sí, veo. de todos modos pueden ganar la no sé cómo división sin puedan. tantas dificultades. Vaya. Sí. Entonces sí, yo creo que de esta división después de la agencia libre, Kansas City es el que está mucho mejor. Pero bueno, ya pasando a la última división de la americana, el sur. Tenemos a los Jaguares, perdieron a Calvin Ridley, a Kayla Chazon, perdieron a su pateador, pero firmaron a otro. Sí, no siento que perdieran mucho. Pero lo que sí es que trajeron. O sea, creo que el hueco más grande es el de Calvin Ridley, pero llega Gabe Davis, ¿no? Sí. Entonces, casi uno por otro. Falta. Y no solo eso, O sea, volvemos a lo mismo. Siento que faltan armas como receptores en ese pero equipo, jugadores. pero vienen bien. Y aparte estás viendo, apuntalaron su línea con la llegada de Mitch Morse, el que era el centro de Buffalo. Ezra Cleveland. Llega en la línea defensiva Armstead y aparte Cleveland como en la ofensiva. Pero en la defensiva Armstead y Darnell Savage. Sí, no. O sea, creo
que, Son o buenos sea, jugadores. le están dando las piezas necesarias a este Trevor Lawrence para poder Sí, no. buscar así. Creo que justamente taparon un par de huequitos que tenían y ya. No hicieron tal vez el movimiento así como que más impactante, ir por el nombre más grande, pero se dedicaron a atender cuestiones claves que tenían y resolverlo. Concisas. Ujú. A atender eso, evitar que te fueran jugadores claves como Josh Allen y sí, y simplemente con eso mantenerte bien. Todavía espera de lo que pueda hacer para apuntalar un poquito con la posición de receptor, como decíamos en el draft, ¿no? Pasando de ahí a los Colts. Perdieron a Garner Minshew, que no me sorprendió. A mí se me hizo que como salió y el final con Steichen en ese último partido, me dio a entender que tal vez ahí pudo haber Cuando algo se de pelearon, fricción. ¿no? Que le Sí, dijo. y con lo bien que se vio en la temporada, Le gritoneó porque. sí, o sea, él se ganó el poder competir una titularidad en otro equipo en cómo se vio en el año, ¿no? Y como salió con eso, pues todavía como que lo afianzaba más que tal vez no quisiera quedarse ahí. Perdieron a Zach Moss, su corredor, que tal vez era el suplente, pero como se perdió mucho del año, este, su titular, mm, 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 el corredor titular, yo lo tenía en el Fantasy incluso y me hizo falta media temporada. Etienne. No, de los Colts. Los Colts, perdón. Sí, Sí, güey. bueno, era el suplente, pero por lo mismo que digo, por el que se perdió el que era el titular gran parte de la temporada, él tomó, Lo tengo en la punta de él la se vio muy lengua. bien y se vio como el titular gran parte, entonces puede pesarles que saliera. Fuera de eso no perdió nada tan relevante. Julian Blackmon, no sé, Mackenzie, jugadores más como de un nivel de titulares, pero no nada del otro mundo. Trajeron a Joe Flacco. Va a cubrir bien el lugar que dejó Minshew. Pero pues sí, no. De hecho, a mí me agrada este movimiento. Creo que es alguien que va a poderle dar en caso de que vuelva a tener una lesión Richardson, que hay ciertas dudas de qué tanto pueda pesar la lesión. Jonathan Taylor. Gracias. Jonathan Taylor. Sí, le puede pesar ahí. Si Jonathan Taylor vuelve a tener problemas con lesión, que aparte él quería salir del equipo, al final creo que llegaron a un acuerdo y sí tuvo un contrato. Pero pues sí, hay como ciertas dudas ahí también con él, ¿no? Si hubiera llegar a haber una lesión o algo, ya no tienen la profundidad que tenían en la posición. Eso puede pesar un poco. Pero en general siento que fue como que se les hizo algunos huequitos y lo reacomodaron. O sea, como que quedar muy tablas el equipo. Creo que lo que aquí podría ayudarles más para la próxima temporada no es tanto esto, sino el regreso de Richardson. Y cómo se puede ver en su segundo año como titular, porque se vio bien hasta que se lastimó. Es similar como lo que decíamos con Burrow, ¿no? De que él es su principal adición de para el siguiente año, vaya. Que estaba en el roster, pero sí, no pudo jugar, entonces va a ser algo diferente. Y luego, para mí, los principales ganadores de esta agencia libre, los Texans. Los Texans, para mí, si de por sí se metieron hasta donde se metieron en postemporada con un quarterback novato de inicio. Ay, los Texans. Con el buen coacheo de Miko Ryan. De Miko Ryans. Para mí puede ser un equipo que de verdad sorprenda. O sea, si tú me dices que están en la final de conferencia el próximo año, e incluso no me sorprendería. Nada. O sea, no me sorprende. Falta del draft, falta de mucho, pero en el papel ahorita, de verdad es un equipo que tiene, o sea, el hecho de que ya tienes el quarterback, obviamente, y al nivel que jugó en su temporada de novato, pues sí tiene una relevancia. Pero y aparte, muchos se olvidan. Traes a alguien como John Mixon como de corredor, traes buenos corners para aparte apuntalar esa o sea, la defensa. No, y muchos traes un tackle, traes a Schultz de regreso. Y muchos olvidan también que la verdad fue clave el impacto, para el impacto que tuvo esa línea frontal y esa defensa
con Will Anderson y que ahora agregándole a Daniel Hunter, es como Will Anderson por un lado y Daniel Hunter por el otro, va a ser más complicado. No es tan simple lidiar con esa situación. Sí. Entonces, pues sí, va a pesarles, va a ser algo que le va a pesar a otros equipos a la hora de enfrentarse contra ellos. Sí. Y sí, es un equipo que hizo movimientos relevantes. Perdieron muchos jugadores, pero porque tenían muchos jugadores en contratos de un año que eran más de profundidad, ¿no? Pero también son muchos, siento Sí. que son muchos jugadores, de Nadie Shark. tan relevante, No siento nadie que que ha haya tenido. los grandes nombres. A lo mejor, o sea, como dices, pues se perdió a Greenard, que era un nombre importante, pero terminó llegándoles Daniel Hunter. Entonces, ahí es un upgrade en la Sí. posición más que, o sea, lo perdiste, pero terminaste ganando con lo que llegó. Realmente los nombres que se ven de perdida es básicamente mucho Deep Shark, Table Singletary, viendo ahí quién más. O sea, obviamente Greenard, que era como que, creo que la principal pérdida que tuvieron. Pero pues con lo que se acomodó posteriormente en la agencia, pues terminaron ganando. Steven Nelson fue un corner importante para ellos durante la temporada, pero según yo no ha firmado con nadie, entonces alguien que pudiera regresar al equipo. Pero pues también, lo dudo, a lo mejor como Deep Chart, porque tienen o sea, firmaron tres corners. Entre ellos Jeff Okuda. Que ha tenido muchas dudas. Okuda, que fue drafteado por Atlanta. No, Atlanta primero lo tomó Detroit, pasó sin pena ni gloria. No, lo tomó y después Detroit fue Atlanta. Y luego sí. Y se fue a Atlanta. Que en Atlanta se vio mejor. Pero es un jugador con mucho potencial. Con un coach defensivo como de Miko Ryan, puede venirle muy bien. Y puede ser una pieza importante para estar junto con... Y es un jugador joven, a final de cuentas. No tiene tantos años. Sí. Entonces eso, sí, todavía puedes ver si logra pulirlo y sacarle el potencial que tiene. Que tal vez no ha podido en otros lugares, pero ajá. Cabe ver qué pueda pasar. Pasando de aquí a los Titans, los últimos de la división. Perdieron a Ryan Tannehill, a Derrick Henry, Andrew Dillard. ¿Quién más está así como más relevante? Sean Murphy Bunting. Chris Howard. También en la línea. Principalmente su línea. Perdieron a dos tackles, su guardia, su centro. O sea, sí. O sea, perdieron la línea y mucho deep sharp. Pero firmaron un muy buen centro. El centro... Cushenberry. Que era el de Denver. Sí, Lloyd Cushenberry. Lloyd Cushenberry. Awuzie. Chidobe Awuzie. Vaya, firmaron a Kenneth Murray, que decíamos que tal vez no se vio tan bien con los Chargers, pero pues, le puede dar una profundidad. Calvin Ridley. La verdad es que no tenían ese receptor 1. Cuando salió AJ Brown apostaron porque Burks tuviera ese rol. No sé si... La verdad es que le quedó grande el... Yo personalmente siento... pero no fue Siento que le pagaron demasiado a Ridley. Porque siento que es un receptor 2, no un 1. Y siento que tienen ahora dos receptores 2. Porque Hopkins también ya pasó tal vez sus mejores años. Entonces, pues va a ayudar bastante. Pero tal vez era mucho dinero para lo que era él como jugador, lo que te va a traer. Firmaron a Tony Pollard. Trajeron a Tony Pollard. Va. Ese puede ser una edición importante. Es de un estilo. Porque tenían a Henry, pero ya Henry ya va más de salida. Y juegan un estilo muy diferente. Henry era voy derecho y no me quito y quiero ver que me bajes. Y Pollard es alguien mucho más pequeño en tamaño comparado con Henry, que es más de hacer movimientos, cortes, quitártelo con un movimiento. Entonces puede ser interesante que puedan hacer. Creo que los Titans en general, ya antes de la agencia libre, era un equipo que tenía sus huecos. Principalmente la línea ofensiva. Creo que es lo que principalmente van a tener que atender. Está en una posición perfecta para tomar al mejor prospecto de línea que ellos consideren. Entonces, con eso lo van a poder ir atendiendo. Pero sí, me quedo que pueda pasar ahí. Cómo pueda ir evolucionando Will Levis. También trajeron a Mason Rudolph como su suplente. Técnicamente, pero van a competir.
Y como, Y va a ser alguien que le ajá, puede competir bastante. si le gana el puesto, porque Will Levis Se vio se muy vio bien, Los y números, luego no tanto, los números de Rudolph al final de la temporada fueron muy buenos. Vaya. Entonces, si Levis viniendo de la lesión no está en su mejor momento, siento que no, y Will Levis, por ejemplo, podría- terminó con 5 pases de anotación, si no me equivoco, en la temporada, o 6 pases de anotación. Los primeros 4 fueron en el mismo juego, en su primer juego. Y después de eso tuvo muchos juegos donde no pudo hacer tanto, ¿no? Entonces es como se ve ese potencial que tiene, pero hay dudas. Y si les termina convenciendo Rudolph, es alguien más constante. Entonces, es la clave, ¿no? En cuestión de la división, ¿tú cómo lo ves? Ya mencionaste a los Texans. De los otros equipos, de ¿cómo los ves? O sea, los Texans, pero siento que los Jaguares pueden hacer ruido. O sea, Sí. en teoría la división debería de ser de los Texans, pero los Jaguares pueden hacer ruido. Al final de cuentas, los Texans ganaron la división Pero los Jaguares estuvieron a nada. y van a tener un calendario también más complejo. No, pero van a Ah, no, tener un eso sí. calendario más complejo. Entonces, esa pequeña diferencia puede No, ser. y los Jaguares no complejo. se quedaron tan lejos. Estuvieron Ajá. en nada también. Los Jaguares se cayeron en la parte final. Y estaban, Tenían casi asegurada la división. en la posición. Sí. Hubo un punto donde estaban. Espera, deja tú eso. Un punto donde estaban para tener el pick 1. Que estaban O sea, hubo un punto donde estaban, creo que empatados o arriba por el tiebreak con los Ravens. Por ahí de la semana 12, si mal no recuerdo. Sí, más o estaban menos puestos para poder ser las el sembrado semanas. 1 de la conferencia. Y de ahí fue una caída libre. Una completa caída libre. Sí, porque me acuerdo que cuando el partido con el que empezaron a caerse fue con Cleveland, que fue cuando estábamos en Pittsburgh, en el Pittsburgh Green Bay. Y de ese partido hacia el final de la temporada que fue caída, y fue la semana 12. Sí. Sí, o sea, sí. Empezaron a afectarles y al final de cuentas se cayeron. Pero pues sí, creo que los Texans evidentemente también, completamente de acuerdo, son el equipo que se ve mejor y que para la próxima temporada debería de ser la cabeza de esta división y al que le tienen que quitar su puesto. Pero, ajá, un Jacksonville, incluso unos Colts podrían estar cerca con sus ciertas dudas, ¿no? Tennessee lo pongo aparte. Creo que tienen cosas que están trabajando decentes, pero que tal vez para el próximo año. No, les falta un año más para poder volver a estar compitiendo por cuestiones, ¿no? Algo similar a lo que decíamos con el caso de los Broncos, por ejemplo. De alguien que tal vez este año no va a ser lo más prometedor. Pero sí, los Texans deberían de poder ganar esta división y son los que están en la mejor situación. Bueno, creo que pues es muy claro, ¿no? De aquí pasamos justamente esta cuestión, ya mencionado los equipos. En el siguiente episodio vamos a hablar ya de la nacional. Aquí nos centramos en la americana. Ya veremos lo que pase. Vamos a poder tener el lujo de tener un par de días extras de la agencia libre para ver si los vaqueros hacen algo o si estos otros equipos que hay dudas puedan atender algo, ¿no? Entonces ya los veremos en el siguiente episodio. Denle y todos síganos, ya saben, Master Rogan. Acá está Oscar.Gonzalo, quién sabe qué. Links en la descripción. Síganos en Nación Fútbol P. Y sí, disfruten estos videos. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.